¿verdad? Donde tenemos de 0 a 135 grados al movimiento armónico simple, de 135 a 180 grados reposo, de 180 a 315 movimiento armónico simple y de 315 a 360 reposo, ¿verdad? Entonces tenemos 0 a 135 grados en una elevación del seguidor de 6 centímetros, ¿verdad? Un movimiento armónico simple. Y de 135 a 180 reposo y después el descenso con movimiento armónico simple hasta 315. Y de verdad, de 315 hasta los 360 grados de rotación de la leva, movimiento armónico simple. Bueno, aquí hice un movimiento armónico simple para dos casos hipotéticos, ¿verdad? Pero para un caso real, pues puede haber aquí detención, luego una elevación nuevamente con otro tipo de movimiento, descanso, hubo elevación nuevamente, ¿verdad? Y descenso con diferentes, con un tipo de movimiento que puede ser armónico simple, movimiento con aceleración y desaceleración, combinados, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades. Ahora bien, una vez que se tiene este diagrama, les mencionaba que tenemos nuestro diagrama de desplazamientos y se transporta al diseño del perfil de la leva, es la base para generar el diseño, partiendo del punto de trazo, donde es un punto que es una extensión del origen del diagrama de desplazamientos desplazado. Digo, aquí se podría dibujar, pero ustedes observan los trazos que se hacen, aquí se ven muy simples, ahí ves que son más elaborados, y empatarían y se encimarían sobre el diseño de nuestro diagrama de desplazamientos. Entonces, tendríamos, ¿verdad?, nuestro punto de trazo, que es la punta de un seguidor imaginario todo, ¿verdad? Seguidor de punta. Esta dimensión no tiene nada que ver, nada más es representativa. Y un círculo, ese círculo es un círculo de rodaja, ese sí tendríamos que manejarlo como un valor dato, porque influyen las dimensiones del seguidor. Después tendríamos, a partir de este punto, ¿verdad? Tendríamos sobre el círculo sobre el cual descansa la rodaja, tendríamos este círculo que es el círculo básico, o círculo base, ¿verdad? Que está en función también del diámetro de la rodaja y del tamaño que va a tener el perfil de la leva. Estas dos condiciones van a generar después un punto de trazo que representa el círculo más pequeño que puede generar el punto de trazo cuando se genera una circunferencia con radio de este origen al punto de trazo. Y después ir poniendo las posiciones sucesivas de nuestro seguidor. Una vez que teniendo círculo que genera el punto de trazo, que llamado círculo primario, se me olvidó mencionarlo nuevamente, círculo primario se divide en un número igual de divisiones que el diagrama de desplazamientos. En este caso son 12 divisiones, entonces ese círculo se divide en 12 partes, en el sentido contrario al sentido de rotación de la leva. Si la leva gira en sentido horario, entonces la división es en sentido antihorario. Y después se van transportando las alturas. Una vez que tienen las divisiones, se van transportando las alturas a partir del origen de las abscisas, y van generándose alturas en 0, 1, 2. Entonces, por ejemplo, les decía que la altura 3, que tenemos de aquí a aquí, ¿verdad? Les decía que esta altura. Ajá. La traía para acá, la altura 3, y a partir de este punto, que es el círculo primario, que representaría, como yo les mencionaba, una cuerda que rompo aquí, y esta cuerda que es el círculo primario la enderezo. O bien enrollo al eje de las abscisas y voy transportando esta distancia. Aquí, ¿verdad? Es esa.
y en todas las posiciones sucesivas hasta terminar. Una vez que tengo, pues, tangente a cada posición, tal como se muestra, se genera el perfil de la leva. Teniendo el círculo de paso, círculo de primario y círculo base, ¿verdad? Entonces, esta también es la curva de paso. La curva de paso es el punto que genera el punto de trazo una vez que ya se generó el perfil de la leva. Todo este procedimiento que estamos haciendo es la creación de un perfil o un elemento, un sistema mecánico que no existe. Esto en esencia realmente sería una parte. Esto podríamos llamar síntesis, porque esto se llama síntesis de mecanismo. ¿Por qué síntesis? Porque aquí estamos creando algo a partir de un movimiento que nosotros deseamos. Recuerden que cuando hacemos el análisis de un mecanismo, lo hacemos en base a un mecanismo que ya tiene dimensiones y nosotros los podemos observar, porque académicamente nos los dan en un dibujo, ¿verdad? En el texto, ¿verdad? O el profesor nos los da, pero aquí a partir de un diseño original, ¿verdad? Que no existe, ustedes pueden crear un mecanismo que aún no existe, ¿verdad? A esto se le llama síntesis de mecanismo, sería una parte de la síntesis de mecanismo. Está incluido en el análisis, porque así está dispuesto, ¿verdad? Pero esto propiamente es síntesis. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso, vamos a verlo paso por paso para que ustedes lo observen. Tenemos aquí nuestro perfil de la EVA, entonces les decía, ¿verdad? Aquí están las partes. ¿Sí? Este es el documento que les voy a compartir. Y entonces aquí tendríamos, vamos a sacarlo un poquito más. Ese sería lo primero que tendría que hacerse, ¿verdad? Tengo aquí mi diagrama de desplazamientos y con la elevación máxima de mi seguidor. Y tengo el dibujo de mi rodaja, que sería una dimensión que me están dando. Este espesor, este ancho del seguidor, pues no tiene ninguna trascendencia. El círculo sí. Y aquí está el punto de trazo, que vendría siendo un punto, ¿verdad? Nuestro seguidor. Ese círculo pequeño representaría como el rodamiento, ¿verdad? Nada más. Pero lo que necesitamos es el radio. Una vez que se tiene este diagrama de desplazamientos, donde tengo de 0 al punto 5, bueno, el punto 5 ya saben que estos 360 grados de la leva los voy a dividir en 12 partes. Entonces, en la parte número 5 hay una elevación con un tipo de movimiento, pudiera ser cicloidal, ¿verdad? Parece cicloidal. Después del 5 al 6, de rotación de la leva, digo 5 a 6, no sé qué ángulo podría ser, pero de 5 a 6 hay un reposo y de 6 a 10 hay un descenso que podría ser el mismo movimiento cicloidal o movimiento armónico simple, o una combinación de aceleración y desaceleración, y un reposo al final de la rotación de la leva de la posición 10 a la posición 0. ¿Cuánto valdría cada intervalo? Pues habría que dividir 360 grados entre 12, ¿verdad? No sé cuánto serían, 15 grados, no lo sé. Entonces, una vez que tenemos esto y dibujado el círculo de la rodaja, ¿verdad? Separada a cierta distancia, ¿verdad? Para que no interfiera con el proceso de diseño, pasaríamos al siguiente punto, que les decía que una vez que se tiene, pues desarrollo el círculo base. Este círculo base, ¿verdad? Va junto con el círculo de la rodaja, van a determinar el tamaño del perfil de la leva. Si pongo un círculo base más pequeño, pues obviamente la leva va a ser un poquito más pequeña, pero con la misma configuración, al igual que la rodaja. Ya tengo el círculo base. Y ahora, ¿verdad? Genero, transportando el punto de trazo, ¿verdad? Generando el punto de trazo, generando un círculo, desarrollo mi círculo primario. Bien. Ahí ya tengo mi círculo primario. Una vez que tengo el círculo primario, lo divido en 12 posiciones de acuerdo al sentido de rotación de la leva. Si el sentido de la rotación de la leva
Chispa, no lo puse aquí. Tengo que ponerlo. Lo puse acá. Bueno, entonces está bien. Bueno, lo divido en 12 partes, ¿verdad? Y una vez que lo tengo en 12 partes, lo numero. Si la rotación la eleva es el sentido horario, pues la numeración es sentido anterario. ¿Esto por qué se hace? Porque se imagina una inversión del mecanismo. ¿Por qué el sentido contrario? Porque aquí a quien voy a mover esa es las posiciones del seguidor para generar el perfil de la leva. Y si voy a mover al seguidor, entonces evidentemente la leva debe estar fija. Entonces fijo a la leva y como veo el movimiento relativo al contrario del movimiento, es por eso que el movimiento del seguidor o el trazo debe ser el sentido contrario a la rotación de la leva. Una vez que lo tengo, ¿verdad? Desarrollo aquí para primera, segunda, tercera, con las dimensiones que yo les mencionaba, ¿verdad? En la posición 2, 3, 4, 5. Toda la posición, si se observan, en la posición 5 y 6, aquí tengo nada más dos posiciones, ¿verdad? Bueno, aquí tendría la posición 1, a partir del círculo primario, elevo a mi seguidor una cierta altura de su centro. La posición 2, aquí la tengo en azul y en amarillo, ¿sí? No se ve, lo ponemos. Aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí tengo mi elevación a partir del círculo primario. Vean cómo tengo la elevación del centro, aquí también el centro. Y cuando yo lo hago para todas las posiciones, pues observo que ya tengo todas las elevaciones disponibles. En el entendido de que, fíjense bien, cuando yo estoy en la posición 5 y 6, que es reposo, en la posición 5 y 6 podemos observar que no hay, si nosotros observamos aquí del círculo primario hay una elevación, en la posición 5 y 6 es la misma elevación, en rojo, 5 y 6. Y por ejemplo, ¿verdad? En la posición 10, 11 y 12 ya no hay separación. Ven aquí en la posición 10, 11, 10, 11 y 12, ya no hay separación entre el perfil de la rodaja y el perfil, digo, y el círculo primario. Y aquí no hay separación. Pues en cambio en 9 sí, miren, esta pequeña elevación corresponde a esta elevación que está en amarillo también, ¿no? Bueno, esto se los voy a compartir para que lo tengan. Entonces vuelvo a repetir, 5 y 6 tienen la misma altura porque es reposo. Es esta que tenemos aquí. Esa misma altura, al centro, todo a partir del círculo primario. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, es parte por parte, lo hago, lo tenemos en el texto escrito y se los explico, ¿no? Y está hecho, desarrollado parte por parte para que no tengan ningún problema en cuanto al entendimiento que se tiene de nuestro diagrama. En ocasiones esta distancia yo les mencionaba también que en lugar de medir y transportar la distancia, lo que se hacía es que cada una de las posiciones, la 1, las 2, nada más pues el ejemplo el 2 y las 3, transportaba esta altura al centro del seguidor, del eje del seguidor. Y así como lo muestra, ¿verdad? Esta altura la transporto. Por ejemplo, la altura 4, pues obviamente también lo haría así. Y sucesivamente, ¿no? Y aquí tendría todos los puntos. ¿Sí? Por ejemplo, el 8, pues quedaría así y pondría sus números aquí. Y lo que se hacía antes, ¿verdad?
Bueno, esto ya nada más es como antecedente, porque ya en la actualidad, ya todo como se hace con software, pues ya ni siquiera utilizamos esa situación, ¿no? Del compás. Entonces, una vez que tengo estas distancias, la posición 2, pues ahora la transporto para acá, así, en un compás. Y todas las voy pasando, ¿de acuerdo? Entonces, es el perfil de nuestra leva, ¿de acuerdo? Lo mismo se hace cuando tenemos diagramas de desplazamiento y queremos seguidores de otro tipo. Aquí tengo, por ejemplo, el ejemplo de lo que les mencionaba. Aquí el perfil de esta leva se generó con la transportación de las distancias Y, Z, W, etcétera. Entonces voy transportando con un compás del origen del centro de rotación de la leva a las alturas correspondientes de cada posición del seguidor, se va transportando con un compás. Digo, esto se hace cuando se genera manualmente el perfil. Y de esta forma generaría nuestro perfil de la leva, ¿verdad? Y vean cómo aquí la rotación de la leva también es horario y la numeración es antihoraria. Esto sería para una rodaja centrada. Lo mismo ocurre cuando tenemos un seguidor, el diseño de una leva para un seguidor excéntrico de rodillo con movimiento alternativo. Cuando el seguidor es excéntrico, por ejemplo, el procedimiento es muy, muy parecido. La diferencia es que hay que eh, colocar el seguidor con una excentricidad de acuerdo con nos dicte las necesidades. ¿Sí? El seguidor puede ser excéntrico, así como se muestra, en lugar de estar aquí posicionado en el centro, en una línea que coincide con el centro de rotación de la leva y el centro del seguidor. El centro del seguidor debe estar aquí, ¿no? Como en el caso anterior. No, hay una cierta excentricidad, separación, y se coloca el seguidor con tal excentricidad. A partir de la rodaja, que aquí se acuerdan ustedes que debe estar el eje de las abscisas, se coloca, ¿verdad? El diámetro de la rodaja de nuestro punto de trazo y a partir de ¿verdad? Se genera un círculo de excentricidad. Tenemos aquí un círculo de excentricidad. ¿Okay? Y nuestro círculo, eh, ¿cómo se llama? Círculo primario. ¿De acuerdo? Entonces lo interesante de aquí es que tenemos nuestro círculo primario, ya no tenemos círculo base, lo que tenemos ahora es nuestro círculo de excentricidad. Una vez que tenemos ¿verdad? Nuestro círculo de excentricidad, quien se divide es este círculo de excentricidad en 12 posiciones. Si la leva gira en el sentido, en este caso, la leva estaría girando en el sentido contrario a las velocidades del reloj. ¿Por qué lo digo? Aunque no lo tenga, ¿verdad? Porque así lo conseguí. Eh, Tiene las numeraciones 1, 2, 3, de acuerdo a las posiciones. Vean como aquí mi posición 1 va de acuerdo a la excentricidad que tiene mi seguidor. Y entonces voy generando para cada posición la distancia de nuestra leva, ¿verdad? Nuevamente aquí sería con la distancia que tengo de nuestro centro de la leva, ¿verdad? A la altura que tengo yo aquí correspondiente, voy transportando las distancias y vean cómo nuestro seguidor va tomando diferentes posiciones hasta completar toda la rotación. Entonces, se genera nuestro perfil de la leva haciendo tangente el perfil de la leva a las posiciones, todas y cada una de las posiciones de nuestro seguidor. Aquí tengo explicado, ¿verdad? Cómo se va dando. ¿Sí? Entonces, tengo aquí nosotros tendríamos nuevamente cómo se transporta
las distancias para un seguidor excéntrico cuando nosotros transportamos las distancias del diagrama de desplazamientos al eje central del seguidor. Entonces vean cómo se van generando las posiciones sucesivas del seguidor de acuerdo a la distancia que yo tengo, ¿verdad? Obtenida a partir de nuestro diagrama de desplazamientos. Lo mismo, ¿verdad? Tengo aquí la explicación, ¿verdad? De cómo es muy, muy semejante, ¿verdad? Tendremos para un seguidor de cara plana, ¿verdad? Aquí tendríamos la misma situación. Tendría yo nuestro círculo primario. Aquí ya no hay punto de trazo, porque el punto de trazo, como no hay el seguidor de punta, ya no hay rodaja, la punta vendría localizada aquí, entonces el punto de trazo sería ese. Y lo que va a generar, pues, es el círculo primario, ¿verdad? Este punto de trazo, al igual que en todos los casos, ¿verdad? Y a partir de este círculo primario, vamos a dividir a nuestro círculo primario en un mismo número de partes, el diagrama de desplazamientos sobre las abscisas, ¿verdad? Que son 12 partes, y se va numerando en sentido contrario al sentido de rotación de la leva. La leva gira antihorario, entre las rotaciones del seguidor va a ser horario. Y se van dibujando las posiciones sucesivas del seguidor. Una vez que se van generando, es importante aclarar que el perfil de nuestra leva se va a generar trazando una tangente a esos triángulos que se ven sombreados, ¿verdad? ¿Cuáles son esos triángulos sombreados? ¿Cómo lo vamos a generar? Pues si ustedes observan, déjenme acercarlo un poquito. Esta elevación se va a generar, este triángulo, si yo coloco en la posición 0 a mi seguidor y ubico una posición posterior y una posición anterior, se va a generar aquí, miren, aquí lo estoy mostrando, un triángulo con esas tres posiciones, y sobre la base o el lado interno que da hacia el círculo primario, tomo el punto central de esa base, en ese punto voy a pasar mi tangencia. Por ejemplo, en este triángulo que tengo aquí, ¿verdad? Que está generado por tres posiciones, en el punto tangente genero en el punto central de la base del triángulo que da hacia el círculo primario, por ahí va a pasar nuestra tangente. Los procedimientos son similares en todos los casos. También debo de añadir, por ejemplo, si yo voy a... Déjenme ver, aquí lo tengo. Es que me falta agregar al documento de Word. Ok. Aquí yo hice el perfil un perfil de leva, ¿verdad? Donde efectivamente en el triángulo que se genera, aquí se ve un poquito más claro. Bueno, relativamente más claro. Vean cómo aquí genera el triángulo con tres posiciones. En este punto pasa el perfil de la leva, en el triángulo anterior el perfil de la leva. Vean cómo voy tocando los puntos medios de las bases de cada triángulo, y esos lados de las bases pues, las da directamente hacia el círculo primario. No es que esté tocando, sino que da hacia adentro. Vean todo. Ahora hay que aclarar lo siguiente. Existe un tamaño, este tamaño del seguidor no se da como dato, así como en el caso de la rodaja, sino que se tiene que determinar a partir de este diseño. ¿Cómo se determina? Vean que para cada posición hay una distancia S del punto de contacto de la leva con el seguidor hasta su extremo libre. Su extremo libre más o menos da, yo lo subo en la siguiente división, de la 0 a la 1, vean. Este ancho, aunque aquí lo tengo curveado, da en la siguiente división.
Si yo lo veo para el siguiente, ¿verdad? Sería de este ancho a la siguiente división. Aquí tengo una distancia. Y así sucesivamente de este a esta posición. Estoy hablando del ancho de mi seguidor. Para todas las posiciones, se tiene esa distancia. Bien. Aquí, que es lo que les menciono, ¿no? La distancia S. Se debe de tener una distancia por lo menos mínima de la distancia S para que el contacto del seguidor se logre. Si yo pongo una distancia muy pequeña, el seguidor va a tocar por fuera. Va a tocar por fuera y va a haber problemas de diseño. Entonces, esta longitud S debe de garantizar el contacto con la leva. Por lo tanto, la distancia que yo debo de tener pues debe de ser la que tenga mayor dimensión del centro del triángulo a la posición inmediatamente anterior. En el dibujo que yo les puse aquí, que yo generé, ¿verdad? Porque nada más en el dibujo no seriamente se ve. Ven aquí como yo fui generando el perfil y le iba dando distancia. Aquí parece que se ve 10, 13, aquí hay una distancia 20, aquí hay una distancia de 18 con la anterior, aquí hay 18, y aquí hay 20, de aquí este punto central al anterior da 13 y así sucesivamente, ¿verdad? Fui dando aquí hay 9, aquí hay 10, aquí hay 14, ¿sí? Entonces, la distancia más grande que se debe de dar debe de ser la mayor, que en este caso sería 20, ¿verdad? Y 20 es la distancia, entonces el diámetro de la cara de nuestro seguidor debe ser como mínimo 20 o más de 20, ¿no? ¿Sí? Si hubiera dado 25, 26, pues tendría que ser 26 más un intervalo más mayor para que cuando rote la leva haga contacto y no esté en el extremo. Bueno, además este seguidor, tal como lo ven, pues no es un diseño que se maquine todo así completo. En realidad este es el seguidor y la cara plana vendría siendo un plato giratorio. Este plato giratorio rota en un plano perpendicular al eje del seguidor. Bueno, si yo veo un dibujo de perfil de este plato, lo vería yo así. Ese es el seguidor, y esta es la leva, ¿verdad? La leva está rotando y vean cómo ese es el seguidor y esta es la cara plana. La cara plana del seguidor es un disco que está rotando y conforme gira la leva, el seguidor de cara plana sube y baja, pero permite, por este descentramiento que se le da, una rotación. Quiere decir que esto se genera para desarrollar un desgaste parejo entre seguidor y y leva. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Entonces, si ustedes lo ven aquí, lo voy a quitar un momento. Bueno, todo esto me hace falta nada más agregar esos pequeños dibujos para que den una idea. Les voy a tener la presentación. Les voy a compartir un par de videos donde ustedes van a ver. Déjenme.
Voy a compartir. Bueno, primero voy a poner este. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? Ese lo saqué de internet. ¿Sí se alcanza a distinguir? Sí, profesor. Vean del lado derecho. Andaba buscando uno que nada más fuera el video, pero solamente así lo encontré. Vean cómo está el perfil de la leva y vean cómo el punto de trazo genera el perfil de la leva, pero este punto de trazo, el círculo rojo, es el círculo primario, ¿verdad? Y vean cómo esta animación me permite ver el diagrama de desplazamientos de nuestra leva ya desarrollado y animado. Eso es realmente lo que estamos haciendo. Eso es lo que se hizo, ¿sí? Entonces, eso es por un lado. Veamos ahora, para que vean cómo se hace el diseño del perfil de una leva, de otra forma, explicado de otra forma, ¿no? Entonces les comparto este video. Ahora sí. ¿Sí se nota el video? ¿O se perdió? En este video aprenderemos a cómo diseñar una leva para un ejemplo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Profesor. Ok, entonces se los comparto para que lo vean. Que es el nivel se desplaza de 60 centímetros. Esto quiere decir que la carrera Ahí los dejo un momento. 5 centímetros. Además ya nos dice el tipo de leva y también el tipo de seguidor. En este caso es un seguidor de rodillo radial. Además nos da en este caso un primer movimiento, luego una zona de reposo, un segundo movimiento y finalmente una última zona de reposo. Si nosotros sumamos 180 más 30, 120 más 30, tenemos un total de 360 grados, es decir, un ciclo de la leva, que es el dato suficiente para poder diseñar. Primero tenemos que plantearnos el diagrama semático correspondiente. El primer dato para poder realizar este diagrama es saber la longitud de la carrera. Como nosotros sabemos, en el dato ya nos da que es 25 centímetros, es decir, la longitud vertical ya de antemano es de 25 centímetros. Ahora, la división angular correspondiente al eje de las X, como sabemos que la leva es un elemento de giro, lo va a hacer para 12 divisiones que corresponden a 360 grados. La forma de proceder en este punto sería, por ejemplo, nos dice que la leva gira los 180 primeros grados con un movimiento de línea recta modificado. Pues a fin de poder graficar este hecho, he puesto de color rojo toda la zona que corresponde al movimiento de línea recta modificado. Es decir, desde el punto 0, 30, 60, 90 hasta 180 grados. En estos 180 grados de movimiento tenemos que dibujar el movimiento de línea recta modificado. Este movimiento nos dice que los 30 siguientes grados después de los 180 primeros corresponden a un reposo, es decir, que es constante este movimiento. Es decir, el movimiento comienza en 0, sube hasta 180 grados y desde el punto 6 hasta el 7 permanece constante, es decir, es una línea recta. Después del punto 7, que corresponde a los primeros 210 grados de giro, los 120 grados siguientes corresponden a un movimiento armónico, es decir, desde el punto 7, 30, 60, 90 y 120 grados. En este punto tendríamos que dibujar en las líneas que están de color lila el movimiento armónico para 4 divisiones. Y finalmente nos dice que los últimos 30 grados corresponden a un movimiento constante. Es decir, si en este punto inició, subió, sigue constante, nos dice que retorna, quiere decir que baja el movimiento. Y desde el punto número 11 hasta el 12 va a ser una línea recta. Teniendo claro ya el procedimiento, entonces vamos a poner el perfil de leva para el movimiento de línea recta modificado. Como se vio en el video relacionado a las levas y los tipos de movimientos, vamos a hacer un movimiento relativamente suave. Entonces procedemos a hacer un arco en la parte del extremo izquierdo del movimiento de línea recta modificado. Por conveniencia vamos a hacerlo en el punto centro para que también sea un movimiento relativamente suave. Extendemos la línea hasta conformar un arco. Hacemos nuevamente lo mismo, pero en el lado extremo de la línea recta modificado, es decir, en el lado derecho. En este caso sabemos que es en el punto medio y trazamos nuevamente el arco. Ahora, para que no se nos muevan los dibujos, vamos a dar una condición de restringido a estas dos curvas. Procedemos a trazar una línea recta con la finalidad de que sea tangente a las dos curvas. Damos una condición de tangencia entre la línea y la primera curva y lo mismo con la segunda curva. Ahora, verificamos que las dos líneas se topen. En este caso no tocan, entonces voy a extender la misma. Muy bien, ahora que ya está extendido, procedemos a borrar el exceso de línea. Es decir, el arco que ya no me sirve, también el arco de acá. Hacemos lo mismo en la parte derecha. Después de haber obtenido ya esta curva,
el siguiente paso es ubicar los puntos en que se corten las divisiones angulares con la curva que acabamos de crear. Entonces voy ubicando los puntos. Muy bien, después de haber ubicado los puntos, tenemos que proyectar estos puntos hacia la carrera. Es decir, el punto número 1 lo proyectamos, en este caso coincide aquí. El punto número 2, de igual forma lo proyectamos, coincide en este punto. Lo propio sería ir enumerando cada uno de estos puntos comenzando desde el punto 0, porque es desde donde iniciamos. Entonces tengo el punto 0, tengo el punto 1, tengo el punto 2, y así con todos los puntos que corresponden a este tramo únicamente de 180 grados, que es con la línea recta modificada, que sería hasta el punto número 6. Muy bien, ubicados los 6 puntos, si nosotros analizamos el gráfico, hemos avanzado hasta la posición número 6. Ahora, el siguiente paso es analizar la parte constante. Si nosotros vemos, permanece constante desde el punto 6 hasta el punto 7. Esto quiere decir que estos puntos no varían. Entonces el punto 7 coincide justo con el punto número 6 de igual forma. Es decir, el mismo punto de la carrera comparte dos posiciones, la posición 6 y la posición 7. Muy bien, hemos analizado hasta la posición número 7 o equivalente a 210 grados de giro de la leva. Los siguientes 120 grados corresponden a un movimiento armónico. Para proceder con este movimiento sabemos que tenemos que hacer una media circunferencia. La pregunta sería, ¿dónde la hacemos? ¿La hacemos en el lado de acá, en el lado del extremo derecho o también desplazados? O incluso aquí mismo en la parte final. Pero por motivos de no saturar el gráfico, vamos a hacerlo justo al final del diagrama, es decir, en el punto del extremo. Trazamos la media circunferencia. Sabemos que en el movimiento armónico el número de divisiones de esta media circunferencia corresponde al número de divisiones angulares en las cuales se da este movimiento. En este caso, como podemos ver en el color lila, tenemos 1, 2, 3 y 4. En este caso, la división es igual, es decir, 180 grados, 45 grados. Entonces, por facilidad voy a trazarlo de esta forma y luego vamos a darle la separación adecuada a través de aplicar el ángulo. Entonces, de aquí a acá debería tener 45 grados. Lo propio para la línea de la parte de abajo, pues tendríamos 45 de separación. Después de haber hecho las divisiones, el siguiente paso es enumerar. Como nosotros sabemos, este movimiento armónico comenzó desde el punto final del anterior movimiento, en el cual era constante de 30 grados y terminaba en el punto 7. Es decir, vamos a comenzar en el punto 7. Entonces ubicamos, este sería mi punto 7, sería mi punto número 8, el punto número 9, el punto número 10 y el punto número 11. Entonces, después de haber enumerado las divisiones, procedemos a poner los puntos en que se cortan respectivamente. Por ejemplo, el punto 7 sabemos que inicia en este punto. El punto 8 sería la intersección entre este punto de aquí con la división angular número 8. Para esto desplazo esta línea y la hago cortar en donde corresponde. La siguiente sería, con respecto al punto 9, nos desplazamos y ubicamos la dimensión mencionada. El siguiente sería el punto 10 con la división 10. Y finalmente el punto 11, que equivale a este punto de acá. Si nosotros empleamos un spline de interpolación, al unir estos puntos vamos a obtener el siguiente tramo del perfil de la leva, correspondiente a un movimiento armónico. Damos en visto y como podemos ver hemos conseguido el siguiente movimiento. Ahora el siguiente paso sería trasladar los puntos que hemos obtenido a la carrera de la parte izquierda, que nos habíamos quedado hasta el punto número 7. Entonces hagamos por ejemplo para el punto número 8. Ubicamos el punto número 8 y lo proyectamos hasta que corte con la carrera de la izquierda. En este caso sería justo ahí. Tenemos el punto 8, luego le sigue el punto 9 que corresponde justo al medio. En este caso la división 3 y 9 van a compartir el mismo punto. Hacemos lo mismo con el punto 10, ubicamos el punto 10 y lo proyectamos hacia la izquierda. En este caso coincide justo ahí. Analizando el punto 11, justo coincide con la línea del extremo inferior, es decir, el punto 11 comparte con el punto 0. Enumeramos como corresponde. En este caso, por facilidad ya tengo aquí algunos números, simplemente voy a ir cambiando los valores. Y así con el resto. Muy bien, después de haber enumerado todos los puntos hasta el punto 11 donde nos habíamos quedado, hemos avanzado hasta este punto a 330 grados. Para completar el giro nos faltan los últimos 30 grados. Como sabemos, esta parte es constante, es decir, el seguidor permanece en reposo, no sube ni baja. Entonces trazamos esta línea para completar ya el giro de la leva. Y hemos llegado finalmente al punto número 12. Este punto número 12 comparte de igual forma con el punto 11 y el punto 0. Entonces vamos a enumerarlo. Muy bien, este sería el procedimiento para poder encontrar todos los puntos en que se va a ubicar el seguidor. Cabe mencionar que depende de la finalidad de la leva para que existan diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, pudo haber sido un movimiento parabólico desde 0 hasta 180 y desde 180 hasta finalizar el movimiento, un movimiento armónico. Todo depende de la finalidad y qué tan suave o brusca se desee que sea la reacción del seguidor. La siguiente etapa del diseño de la leva es trasladar las divisiones de la carrera a un espacio
inicio donde se dibujaría el eleva. Dejamos solamente la carrera. Ahora dibujamos el rodillo en la posición inicial o cero. Aquí una consideración. Si la carrera de antemano sabemos que es de 25 centímetros, por lo general el diámetro de este rodillo es la quinta parte de lo que mide la carrera. Es decir, en este caso serían 5 centímetros. Entonces tenemos dibujado el rodillo y ahora vamos a dibujar el brazo del seguidor. Tendríamos la carrera, el eje del seguidor y el rodillo del seguidor. Ahora vamos a dibujar la bancada. Sabemos que el seguidor va a desplazarse hacia arriba y hacia abajo, con un extremo mínimo ubicado en el punto 0 y un extremo máximo ubicado en el punto 6 y 7. Ahora, el siguiente paso es dibujar la circunferencia base. Por lo general, el diámetro de esa circunferencia base equivale a la misma distancia de la carrera. Tenemos que también tener muy en cuenta que la posición del seguidor puede estar ubicada en cualquier ángulo de la periferia de la circunferencia base. Para este ejemplo vamos a trabajarla con una inclinación cualquiera. El siguiente paso es trazar las 12 divisiones en forma de líneas constructivas, comenzando desde la línea en la que se encuentra el seguidor, que sería la línea número 0 o la división número 0. Esta línea se mide desde el centro de la circunferencia base hasta poco más de lo que mida la carrera. Empleamos una matriz circular para poder replicarlo 12 veces. Algo muy importante a tomar en cuenta en este punto es el giro de la leva. Para este problema va a girar en este sentido. Si el sentido es antihorario del giro de la leva, nosotros tenemos que enumerar en un sentido opuesto al giro de la leva, es decir, vamos a enumerar en sentido horario. A continuación, el siguiente paso es trazar arcos con respecto al centro y hacia cada uno de los puntos. En este caso, el punto 0 ya es realizado, con el fin de replicar las posiciones del rodillo que van a determinar el perfil del leva. Es decir, trazo un arco desde el punto 1 de la carrera hasta que termine en la línea que corresponde a la división angular número 1, es decir, aquí. Ahora, hacemos lo mismo pero para el punto número 2 y así sucesivamente. Hacemos centro, tomamos el punto 2 y ahora lo extendemos hasta la línea 2. Hacemos lo mismo para la línea 3, extendemos hasta la línea 3, que en este caso es acá. A modo de ejemplo, estos tres puntos que he acabado de pasar los vamos a ir nombrando. Pues, por ejemplo, el punto en que se corta el arco 1 con la línea 1 lo vamos a llamar como el punto 1-1. De la misma forma, el punto siguiente sería el punto 2-2 y el punto 3 de la misma forma, 3-3. Lo que hacemos ahora es replicar este rodillo con centro en cada uno de los puntos que acabamos de encontrar. Es decir, selecciono con facilidad el punto centro y vamos a ir pasando justo en cada punto. Hasta aquí tenemos para 3 puntos. Ahora hacemos lo mismo para las 12 posiciones. Finalmente, sobre estas posiciones vamos a trazar un spline de interpolación que nazca desde el punto 0 y vaya topando los puntos aproximadamente tangentes a cada una de las posiciones. Es decir, comienza en el punto 0, ubico el siguiente rodillo y así sucesivamente. Ahora, esta curva que podemos ver en rojo sería la leva que cumple con el requerimiento del seguidor, es decir, que suba 25 centímetros. Una vez ya tenido el perfil de leva, el siguiente paso es la fabricación. Existen algunos métodos. Un método artesanal es a través de limar y aserrar, luego dar el perfil a través de una impresión de esta curva, y si nos explotamos este perfil en un formato adecuado para que lo reconozca una máquina de corte CNC. Teniendo en cuenta que siempre el punto central de la circunferencia base es donde se ubicará el eje que dará movimiento hacia la leva, punto central. Además de eso, si el mecanismo tiene eslabones unidos a esta leva, se podrían realizar perforaciones para poder adjuntarlos al movimiento, de tal forma que la leva sea el motriz para una sucesión de eslabones. Bien, entonces como ustedes verán, el diseño de este perfil te muestran el dibujo con ciertas variantes y algunos criterios de cómo se desarrollan los diagramas de desplazamientos. Algunos criterios son relativamente válidos, pero pues al final de cuentas, los criterios que ustedes tendrían que establecer ya de manera práctica, pues serán los que establezcan las condiciones de trabajo. Si ustedes observarán todos los videos que ustedes van a encontrar, el diseño del perfil de la leva ya no se hace con pad, ¿verdad? Sino se hace con software. No dudo, ¿verdad? No dudo ni por un momento que ya pueda existir, no lo encontré, ¿verdad? Que ya pueda existir un software donde ustedes introduzcan la información
porque en Solid y sobre todo SolidWorks, no tanto AutoCAD, sino SolidWorks, pues ya hay hasta un programa para la animación y todo. Entonces, no dudo que ya existe algún programa, porque ya lo existe para los mecanismos donde usted mete las longitudes y les da la animación. Igual que para el perfil de la leva. Pero siempre es importante aclarar que se debe de estudiar los fundamentos teóricos para el desarrollo de todo esto, ¿verdad? De todo el desarrollo tanto de levas, trenes o mecanismos. ¿Por qué razón? Porque pues si nosotros nada más nos dedicáramos a aprendernos el software, pues estaríamos trabajando como si fuésemos, no sé, albañiles, ¿no? Alguna vez un compañero no sé si les comenté, cuando estaba yo dando clase de estática y estaba dando momentos de primero y segundo orden, les explicaba cómo se generaban. Y le estaba haciendo un desarrollo de unas ecuaciones diferenciales muy sencillas y obtenía los momentos de primero y segundo orden. Se acercó y me dijo, entró al salón y trató de exhibirme con los alumnos. De hecho, lo dijo, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué les enseñas esto? Si los momentos de primero y segundo orden que se manejan ya vienen tabulados, le digo, efectivamente vienen tabulados, entonces ¿para qué se los enseñas? ¿Por qué les enseñas a calcularlos? Si ya viene todo tabulado, ya no los enseñas, bueno, entonces si ya todo lo que viene hecho no hay que enseñarlo, entonces en la primaria no hay que enseñarles a los niños a sumar, ni restar, ni multiplicar, si ya están las calculadoras, ¿no? Pues se quedó callado y se salió, ¿no? Ya no dijo nada. Entonces es importante, como les decía, todo este antecedente histórico para que nosotros lo tengamos como referencia. Necesitamos saber de dónde son las cosas, ¿no? Cómo se generan. Una vez que ya entendamos esto, pues ya podemos manejar el software. Y más que manejar el software, dar instrucciones como jefes. Realmente nosotros jefes, somos jefes, no dibujantes, yo siempre lo he dicho. Saber cómo se hacen las cosas para poder dirigir, ¿no? Pero bien, muchachos, con esto, con esto que les estoy dando, doy por concluido la parte de levas. Con esto es más que suficiente. Nada más me restaría organizar bien el archivo y mandárselo junto con los videos que ya los tengo, esos ya los tengo en claro. Y con esto concluyo el programa de mecanismos. Lo único que me restaría entonces sería que ustedes me presentaran los problemas que faltan para sus calificaciones. Eso quiere decir que la próxima sesión pues se expondrían. Sí, dígame. O si hay alguien que ya tenga, pues desde una vez ahorita. Hay tiempo para alguna pregunta, chicos. Profe, yo sí tengo una. En las tareas de las asignaciones, parece que hay dos que se repiten ¿En dónde? en Classroom. No entendí. A ver, ¿en Classroom hay qué? Parece ser que hay dos tareas que se repiten. ¿Cuáles son las tareas que se repiten? Hay una que dice cálculo de velocidades por el método de SIR. Ajá. Y otra que dice determinación de velocidades por SIR. ¿Ya abrió el archivo? Sí, bueno, según yo, es el mismo PDF. A ver, ¿es el mismo PDF? Uh-huh. Déjenme ver. Nada más que, bueno, es que no tengo. A ver, ¿cómo? Es que hay una que dice que es cálculo de velocidades por método de SIR y hay otro que dice determinación de velocidades por método de SIR. O sea, aparte de determinación de SIR, una es del 19 de marzo y otra es del 18 de mayo.
Una tarea tiene que ser, así como dices compañeros, una tarea nada más es determinación de los centros instantáneos para todos los mecanismos. Ajá. Y la siguiente tarea es calcular velocidades con la línea de centros, que es el complemento de ese trabajo que hicieron. Nada más hay que sacar el mismo dibujo y utilizar la línea de centros y calcular. Ya no hay que determinar nuevamente los centros, sino con los mismos se pasan al siguiente punto, que sería otra tarea con un grupo de los 10 mismos problemas. Sí es el mismo PDF, pero el texto debe ser diferente, debe ser totalmente diferente. Sí, pero bueno, aún así hay 2 de cálculos de velocidades. A ver, a lo mejor puede ser, a ver, déjeme ver. Aquí abrí la... ¿Es la tarea cuál? La primera dice cálculo de velocidades por método de CIR, tiene fecha el 19 de marzo, y la otra es, dice tarea 6, determinación de velocidades por CIR. Tarea 4, estoy en la 4. La tarea 5 es CIR, a ver. Ajá. La tarea 5 sí. son 5 CIR, ok, estamos bien, esa sí no hay ningún problema, ¿eh? No, ahí no. Esa es Entonces la que tarea, sigue, la 6. la 6, chispa, aquí está. La tarea 6. La tarea 6 dice, una vez obtenido los mismos, una hoja, se determine mediante la línea de centros que se indica en cada problema las velocidades. Ese es determinar velocidades por centros instantáneos, la 6. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la tarea 6. Esa es la tarea 6. Esta no es. Bueno, La 7 es determinación de aceleraciones. Sí, bueno, y con la que se repite es con unas antes que dice cálculo de velocidades por el método de CIR. A ver, la 7 es cálculo de aceleraciones, la 6 cálculo de velocidades y la 5 los de centros instantáneos. ¿Cuál es con la que se repite? Con otros que había dejado que dicen igual cálculo de velocidades por el método de CIR también. Así se llama. A ver. Déjenme checar si para qué. Tengo la 6, la 5. O no sé si será que una se entregaba en equipo y la otra individual, pero básicamente son las mismas. ¿Cuándo lo publiqué, dice? ¿La otra? El 19 de marzo. A ver. El 19 de marzo publiqué determinación de centros instantáneos. Pues no veo ninguna tarea aquí el 19 de marzo. Ya me fui hasta el 16. Es que como tal no dice tarea, dice cálculo de velocidades por método de CIR, y ya ahí es donde adjunta el archivo de la tarea, pero es el mismo que el de hace rato. Ah, ya. A ver, cálculo. Ah, ya vi, tarea 6 dice. Pero dice tarea 6, ¿no? Que es la misma 6 anterior. Sí. Es la misma. Por eso la 6 es la 6 nada más, ¿no? Ah, exacto. Eso fue mi idea. Ah, sí. Sí, es la misma, compañero. Sí, gracias por su por ejemplo, en ese caso le damos nada más que ya está completada, aunque no agreguemos nada. Ah, no, pónganlo en la última. Ah, ok, esa era mi duda. Ah, ok, correcto. Muy bien, ya entendí. Gracias. Sí, muchas gracias, profe. Sí, claro que sí.
aquí entregaron, en esta ya entregaron 3. Lo iba a borrar, pero no, porque ya me entregaron aquí 3. En este. Ok, está bien. Entonces nada más súbala ahí. Ya vi que nada más hay 3. Todos modos reviso. Entonces, entonces, compañeritos, es todo por el día de hoy. La siguiente sesión, nada más me voy a conectar para que me empiecen a presentar sus problemas y ya modificar sus calificaciones y tenerlas listas antes de que termine el semestre. Y les voy a dar una fecha límite para las exposiciones. Tengo que subir calificaciones 22, 23 y 24, entonces sí es importante que las presentaciones me las hagan como máximo y junto con las tareas. Las presentaciones, así como las tareas, como máximo deben estar ya todas completas el 18 de junio para que me den chance por lo menos sábado, domingo y lunes, incluso hasta martes, 4 días para revisar tareas y organizar los promedios. Y así de esa forma en la calificación del tercer parcial ya subiría no su promedio de exámenes, sino su calificación final. Y el día la fecha para subir el extraordinario, que sería... Oiga, profe, ¿y las tareas son en equipo? Ajá, sí, las últimas tareas ya son en equipo, sí, para que fuera todavía más fácil para todos. Estoy viendo la fecha de subir extraordinario, ando buscando aquí. Extraordinaria es en azul. Tengo hasta el 29 para subir la extraordinaria. Entonces ya subiría la extraordinaria y ustedes verían repetida la calificación del tercer parcial en el extraordinario. Bueno, de hecho, viendo en la calificación del extraordinario, pues ya sabría cuánto tendrían de calificación final. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra intervención. ¿Quieran hacer alguna intervención, muchachos? No, profe. Bueno, si no es así, pues les agradezco, aunque ya terminé el programa, ya todo está concluido, más lo único que me falta es poner alguna información adicional en este archivo que les voy a subir y ya publicarlo en Classroom para que lo tengan ustedes como información. Ok, nos vemos la siguiente sesión, que sería el día de mañana, en estas mismas horas, para esperar sus exposiciones en equipo. Bien, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana para continuar con esto. Gracias a todos. Profe, hasta luego. Hasta luego. Bye a todos y a todos. Hasta luego. Bye.